tardes. Bienvenidos a este su espacio, el momento de la transformación digital. El día de hoy estrenando nuevo set. Un nuevo set, pero más allá del set, con un invitado de lujo. El día de hoy vamos a hablar sobre temas de gobernanza digital. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué defectos o qué fortalezas tenemos en, por ejemplo, en los temas de ciberseguridad, en el tema de protección de datos personales? Y para ello nuestro invitado, con el cual estamos inaugurando nuestro set, es el doctor Eric Iriarte. Estimado Eric, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No, un gustazo estar acá compartiendo con ustedes y un amigo de la casa. Así es, Eric. Permítanme presentarlo como se debe al doctor Eric Iriarte. Bueno, él es un referente del derecho digital y de gobernanza de Internet en el Perú. Y no solamente en el Perú, sino en la región y a nivel internacional. Es abogado y especialista en políticas públicas. Ha participado en espacios internacionales como el ICANN y en el Internet Governance Forum. Ha liderado iniciativas en el sector público, privado y académico. Su trayectoria destaca por articular los temas de tecnología, los temas de regulación y siempre contribuyendo a un desarrollo digital y seguro. Es un lujo, Eric, tenerte nuevamente acá. Y antes de entrar a fondo, yo creo, en nuestro tema del día de hoy, tengo el privilegio de conocerte ya hace unos años y creo que eres, no sé si el primero o uno de los primeros o pioneros que habló sobre lo que es ahora conocido como el derecho digital. ¿Cómo nace eso, Eric, y por qué la inclinación a lo que ahora se ha convertido en un nicho? De hecho, tiene que ver con mi familia. Yo soy hijo de quien fuera jefe de Patrimonio Cultural de la Nación, mi papá Francisco Iriarte Brenner. Si no se han percatado mucho de lo que uno ve en CSI Miami, CSI Las Vegas, en realidad son técnicas de arqueólogos. O sea, el uso de tecnología en la arqueología es desde muy antiguo para poder hacer investigación. Una de las cosas que él notó era que no teníamos en el Perú una red de información sobre el patrimonio arqueológico, fundamentalmente entre otros patrimonios que tenemos. Y él construyó la primera red. Y una de las cosas que hizo, además, construyendo la primera red, además que se llamaban por teléfono, una red nacional, instaló una computadora para que colocaran las fichas de los huacos, de las pinturas, de las cosas que iban encontrando, fue que él también consiguió una computadora para la casa. Una XT en su momento. Ajá. Yo tenía 8 o 9 años, así que yo tuve un aprestamiento y una cercanía con la tecnología muy temprano y la curiosidad me llevó a aprender a programar en C, C++, C++, encontré el HTML en el camino. Tuve la suerte que mi hermano mayor, que es ingeniero pesquero, también es colegiado, es parte del colegio, se dedicara al uso de tecnología para la pesca. Entonces fue uno de los primeros que conocía cómo transmitir los datos de Inmarsat, los datos que se utilizaban para la pesca, o cómo utilizar equipos electrónicos para ver los cardúmenes de peces. Entonces recuerdo que lo ayudé en su tesis. Su tesis era escanear los ecoregistros que salen de las bolicheras y ver si el volumen capturado tenía relación con el uso de la tecnología. Pueden leer su tesis en la agraria sobre el tema. Pero una de las pioneras en temas de digitalización. Pero lo que logró fue que la Universidad Agraria, la Facultad de Pesquería, compraron Logitech de mano, estos viejos escáneres, que escaneaban en blanco y negro además, que valía $1.500 un escáner. Ahorita un escáner te vale $30 y de página entera y además multiplaca. Y había que escanear, transformar eso en una imagen, que la imagen fuera leída como una volumetría, eliminar los puntos muertos y programar. Y la computadora comenzaba a correr en la noche y a la mañana voltaba el resultado de la fórmula matemática. Bueno, esto que fue curiosidad, cuando ya llego a la facultad, salgo de la escuela, entro a la facultad de Derecho, comienzo a mezclarlo porque yo no iba para ingeniería. Pero al mismo tiempo se estaba creando la red científica peruana. Yo he estado casi desde el inicio de la red de Internet. Vi aparecer la web y comencé a dictar el curso. En sus instalaciones que estaban en Monterrico. En las instalaciones que ya llegaron a Ricardo Palma. A la... ¿Cómo se llama? La biblioteca, Ricardo Palma. Pero que comenzó en ESAN. Claro. Comenzó en ese, de ahí seguía todavía la antena. Y me dieron el curso de herramientas de Internet. Entonces yo dictaba Archie, Gopher, Gorilón, correo electrónico, vi aparecer el Eudor, ayudé a la traducción de la construcción. Estuve tan antes
que mientras tanto iba siguiendo mi carrera de Derecho, iba mezclando las cosas y llegué muy temprano. Entonces ya para el año 97, 98, ya había construido una de las primeras redes de Derecho y Nuevas Tecnologías. Derecho informático se llamaba en ese momento. Era la contraparte de la informática jurídica. En el Perú en ese momento ya estaba la maestra Rocío Rondinel en la San Marcos, que ya falleció. Estaba Torres y Torres Lara, que introdujo el habeas data, que es la base de la protección de datos personales en la Constitución del 93. Luego sus hijos han seguido los temas de telecomunicaciones y similares. Estaba un profesor Ferreiros que veía informática, que vivía en Francia, en Montpellier. Había alguna gente que comenzaba a discutir estos temas, pero a mí me tocó el momento de transición. Vi aparecer la web, me quedé como jefe de la administración de dominio, jefe legal de la administración de dominios, el .pe, y apareció el ICANN. Se comenzó a hablar de este tema a nivel global y yo era el chiquillo que estaba ahí. Empecé muy temprano. Absorbiendo las nuevas tecnologías. Muy temprano, lo mezclé muy temprano con las cosas que tenía a la mano y fue la suerte de tener una familia, mi papá, mi hermano mayor, del circuito donde moví, de la red científica peruana en su momento inicial y pues lo siguiente ya fue cosecha mía, ¿no? La ley de firmas digitales en el 2000, la primera ley de delitos informáticos, manifestación de la voluntad. Me acuerdo haberte conocido cuando la primera promoción, cuando se forma la División de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, creaba el área y comienzan a capacitar a los oficiales. La divindad, efectivamente. De hecho, que ahora se llama DIRCIBER, ahora ya no es la división, ahora es dirección. Dirección. Porque además hay un general ahora son además toda una pléyade de gente, porque el tema digital ya no es un tema anecdótico, no es un tema... A ver, yo estaba en clases de Derecho peleándome con profesores de Derecho que me decían, ¿usted qué cree que su tecnología...? Además recuerdo la escena, era un profesor de Derecho de Sociedad de Derecho Societario. Ajá. Y hablaba él de que se podían hacer juntas directivas por poder, por carta. Le digo, pero ¿por qué no las haces por videoconferencia, no? Estoy hablando del año 97, 98, cuando hago ese... Me dice, ¿usted cree que su tecnología va a venir a cambiar 100 años de derecho, 200 años? Acabamos de cambiar la legislación. Bueno, lo cierto es que en pandemia todas las juntas directivas se tuvieron que hacer por sistemas virtuales y hubo una interpretación en base a una norma que hicimos el año 2000 sobre manifestación de la voluntad con medio electrónico. Entonces, pues digamos que me adelanté como 20 y tantos años. Nadie pensaba en una pandemia. Y luego me encontré con este profesor muchos años después y me dijo, tenía razón. Exactamente. Cambió demasiado rápido el mundo. Y vayamos a eso, Eric. Te he escuchado, he leído por ahí tus entrevistas con respecto a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. ¿Qué falencias le encuentras? ¿Qué puntos débiles le encuentras? ¿O cómo se podría aportar a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad? Tenemos que partir de 3 premisas muy claras. La primera es que el Perú tiene un exceso normativo en tema digital. Hemos normado temas, somos uno de los pocos países que tiene ley anti-spam, 2, además para falta de una. Tenemos ley de inteligencia artificial, una de las primeras leyes. Tenemos leyes sobre contratación electrónica, sobre título de valor electrónico. La que te imagines, la tenemos. Y si no, la crean ahorita el siguiente Congreso. Entonces, no es un problema normativo. Y esto es uno de los primeros temas que quiero colocar sobre la mesa. El Perú ha avanzado mucho en tema normativo, pero la norma no le ha servido para avanzar. Segundo, la construcción de una agenda digital comenzó en el año 2000 por primera vez con Carlos Romero Sanginés, ingeniero que además fue reconocido por la ITU, que descanse en paz también, que fue uno de los creadores de ITINTEC, de Inictel en su momento. Se intentó hacer el plan E-Perú, no se pudo, era el gobierno de transición, salía Fujimori, entraba Paniagua. Y el año 2003 se intenta crear una agenda digital. Se crea la CODESI, Comisión para el Desarrollo de la Información. El Colegio de Ingenieros mandó un par de delegados. Y sale el libro rojo. El primer libro rojo del año 2005 era nuestra agenda digital. Fue tan buen producto que todo el capítulo de gobierno digital se transforma en la estrategia de gobierno digital, en el capítulo para la estrategia para América Latina de ELAC, que el mismo año se estaba haciendo. Pero una de las fallas que tuvo ese documento es que no colocaba líneas de base. Se hace una corrección y sale el 2008 la versión 1.5. Bueno, esta versión 1.5 tiene línea de base, pero cuando las miras contra las metas, ya habíamos cumplido varias de las metas. Se dice, creemos una nueva versión.
Esta nueva versión sale el año 2011, con la falla que sale el 27 de julio del año 2011, en el momento de intercambio. Entra el nuevo gobierno y no le hace caso. Es decir, hemos tenido 2 agendas digitales y no hemos vuelto a tener agenda digital. Tenemos 15 años por lo menos sin agenda digital. Se intentó después en el año 2014-2015 desde la agenda de competitividad, estaba Angélica Matsuda, Alfredo Astudillo, crear una agenda digital, una agenda de competitividad que tuviera componentes digitales, crear una agencia social de información y tampoco se logró. Y llegamos al año 2017, donde se intenta crear una política de Estado, que se crea, la política número 35. Ahí está, nos encargaron a 2 personas, Mesías Guevara, gobernador, candidato. Y del capítulo de Ingeniería Electrónica. Gobernador, candidato de Acción Popular, presidente de su partido. Así es. Y yo venía por el Partido Aprista, ¿no? A mí me mandaron, el Partido Aprista me mandaron un proyecto entre el APRA y Acción Popular que se presentó. Lo tomaron como base. Del lado del gobierno pusieron a Liene Escol, que también viene del mundo de la tecnología, viene de Microsoft, había sido secretario de Gobierno Digital, y sale la política 35. Problema práctico del Acuerdo Nacional, no es vinculante. Y en eso estamos. Nuestra falla de una agenda digital no es no haberlo intentado, es no haber logrado convencer a los actores políticos claves, que son los gobiernos de turno, de crear una agenda digital en estos temas. Pero en el tema de ciberseguridad específicamente, tampoco los hemos logrado convencer de que siquiera tengas o la macro o una política micro, que tiene que partir por la necesidad de una visión de Estado de qué quieres hacer con la ciberseguridad. Y no se trata de normas. Perdón, Eric. Actualmente el liderazgo está sobre la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital. La función. Y quien da las normativas y da los organismos para que se cumplan al interior del Estado, público y privado. Pero vemos una inestabilidad enorme en lo que es la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital. Digo inestabilidad porque justo lo comentábamos previamente, 3 meses sin secretario de Gobierno de Transformación. Y no pasó nada. Y en un periodo de 2-3 meses hubo 2 cambios adicionales y no hay una continuidad al respecto. Y más aún, sin un norte, sin una hoja de ruta, como lo acabas de decir. Desde el 2011 creo que esa hoja de ruta no existe oficialmente, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Te digo primero quién es el culpable. A ver, por favor. El culpable es la Red Científica Peruana. Y no por haber hecho algo malo, sino por haber hecho algo bueno. La Red Científica Peruana diseñó esta idea de tener cabinas públicas. De hecho, eran todos los martes las capacitaciones sobre cómo crear una cabina pública, que eran computadoras conectadas con una línea dedicada. Ese modelo es un modelo privado en el Perú. La conectividad del Perú, del peruano, además, que más entró no en los estratos A y B, sino C y D, en las universidades, cerca a las universidades, cerca a los lugares turísticos. Para eso servía el Internet en primer momento, las cabinas públicas. Luego es tomado hacia el 99-2000, que ya habían casi 100.000 cabinas públicas. Hago un paréntesis. El Banco Mundial estudió el fenómeno de cabinas públicas. Dijo, es un modelo como puede conectarse a la gente. Nos lo llevamos, se lo llevan a El Salvador, lo financian. Lo dejan de financiar y no hubo más proyectos de cabinas públicas en El Salvador. Lo intentaron hacer en Brasil y en Argentina y no funcionó tampoco. Un modelo sui generis. Solo funcionó en el Perú y no ha funcionado en otro lado. Retomo. Cuando SUNAT se monta sobre el modelo de cabinas, no le interesaba la conectividad, no le interesaba quién instalaba la red, le interesaba que los usuarios lo utilizaran. Y el Estado no se preocupó de aumentar la conectividad. Si bien ya estaba Fitel, Lucho Montes estaba en ese momento, Ciptel. El desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú fue privado. Y fue por la necesidad también entre las cabinas y la conectividad. Hubo un momento en que había N cantidad de ISP, luego las compañías fueron quedándose unas cuantas. Efectivamente. Pero ese fenómeno te lleva hasta el informe del 2008 de Pacheco, Juan Pacheco, sobre la idea de el informe sobre banda ancha. Ese informe del 2008 ya decía, 2 años antes habían aparecido redes sociales, el iPhone ya había salido, ya estaban los móviles, estaba comenzando a hacer una cadena de transmisión importante, pero ese informe recién se retoma el año 2011, que Mesías Guevara lo toma para hacer el proyecto de ley de banda ancha. Recién en el año 2015, 3 años después de que sale la ley, Proinversión dice, oye, dediquémonos a hacer la red de Orsa. Aún ahora, 11 años después, no terminan de instalar las redes regionales.
Entonces, y además se siguen instalando con un diseño. Ya en el año 2015, el diseño del 2008 estaba desfasado, que era la red dorsal. No hicieron las actualizaciones tecnológicas. Y ahí el problema no es de normas. El problema es qué querían hacer con la conectividad. ¿Para qué necesitar conectividad si es que ya tenía el privado? La red dorsal es un gran problema ahora. Ese va a ser Y han aparecido una serie de ISPs pequeños que les compiten ahora a los grandes de las telecomunicaciones, a los 4 grandes que tenemos. Y funciona, ¿no? Y el modelo funciona. Tanto así que OCIPTEL ha presentado su informe hace un mes, el ERSTEL, que dice que el 97% de los hogares peruanos ya tiene conectividad a Internet, de alguna forma. Así es. Eso es la mejor respuesta de que la apertura del mercado y el mercado en competencia funciona. Pero del otro lado es un llamado de atención de, oye, Estado, ya tienes conectada a la gente, ya tu problema no es conectar. ¿Qué quieres hacer con la conexión? Porque tuviste un cable propio que es la red dorsal, no lo utilizaste para investigación científica, no le bajaste los costos a las escuelas, a las comisarías, a las postas médicas. Y este es un gran reto que se tiene hoy en día después de más de 11 años. Y no tienes un plan de Estado. Exactamente. Chile acaba de perder la oportunidad de tener el cable que venía desde Shanghái hasta Chile por un tema de decisión política. El segundo lugar más próximo es llegar de Shanghái a Chancay o a Lurín, Huancón. Bueno, el Estado peruano, alguno de los candidatos habló algo de la conectividad, de fibras ópticas. La red de Internet 2 para América Latina llega por Ecuador, esta se conecta a Estados Unidos y se conecta a Europa, llega a Ecuador y le dicen al gobierno, oye, gobierno, necesitamos un par de los hilos de la red dorsal para que atraviese, porque es más, iba por la costa y son parte del circuito. Bueno, el gobierno decidió que no, porque no. Entonces, tú ves la red de Internet 2 de América Latina y se salta al Perú. Por una simple decisión. Política. Entonces, el problema no es normativo, es político. Y ahí es donde hemos fallado, me incluyo, los incluyo al colegio. Además, Claro, lo incluyo porque los actores políticos son los que están afuera de la cancha. Nosotros no hemos logrado convencer a los gobernantes a los 10 presidentes que hemos tenido, a los no sé cuántos ministros, a los no sé cuántos viceministros, de que entiendan que esto es una necesidad de interés público. Y no porque tú miras el ecosistema digital peruano y tienes 40 entidades de sociedad civil o privadas gremiales que cada cual tiene un nicho, factura electrónica, software libre, software propietario, ensamblaje de computadoras, fintech, y todos atomizados. No hay una visión colectiva porque además son intereses dispares. Y eso a la larga ha hecho que el sector público tampoco les interese. Ellos usan el Internet. Interesante, Eric. Me gustaría abordar otro punto. Infraestructuras críticas. En el Perú, ¿tenemos identificados correctamente nuestras infraestructuras críticas? Cuando llamamos infraestructuras críticas nos estamos refiriendo a activos críticos nacionales. Agua, telecomunicaciones, aeropuertos. ¿Estamos protegidos resilientemente? O como Chile, que le pasó, se quedó sin red eléctrica. El problema es quién se encarga de los activos críticos nacionales. En el Perú, la entidad que está a cargo de los activos críticos nacionales, de ver cuáles son, quiénes son, es la Dirección Nacional de Inteligencia. Ya, eso ya es un primer problema. Tanto así que la definición de seguridad digital que fue utilizada fue construida a raíz de una modificación de la ley de inteligencia, porque la DINI quería quedarse con todo el tema de seguridad digital. Detectó que era un tema caliente en el año 2017-18. Le dice, no, hay que definirlo, lo define en un decreto. Luego se incluye en el decreto legislativo 1412 de gobierno digital. Luego sale el decreto de urgencia 007, el 2020, y recién se acaba de reglamentar hace unos meses atrás. Es decir, la parte operativa del diseño de activos críticos nacionales está en manos de solamente la inteligencia, como si fuera solamente un problema no de desarrollo, sino un problema de resguardo y seguridad. ¿Es importante? Sin duda es importante. Pero tienes que entre los activos críticos nacionales, puertos, aeropuertos, gasoductos, oleoductos, minas, telecomunicaciones, banca, hospitales, cada subsector tiene que ir colocando sus activos, tanto los digitales como los no digitales. Pero el único que es regulado sectorialmente es banca. La banca es la única que tiene la resolución.
504 del 2021 sobre temas de ciberseguridad directamente involucrado. En telecomunicaciones no hay nada similar. En energía tampoco hay nada similar. Y esto es un problema a la larga. Porque si no tienes claridad por una entidad articuladora, el Centro Nacional de Seguridad Digital no es un ente con gestión o dientes para sancionar, a diferencia de lo que se ha hecho en Chile con una agencia de ciberseguridad o en España. Y ese diseño diferente ha hecho que el tema solamente tenga un regulado específicamente, que el resto sean de información, se basan en el reglamento de seguridad digital, que aún no entra en vigencia, y terminas en un problema práctico, porque dependes de la ISO 27001, de la ISO 27005, de la buena intención de evitar el activismo, el hacktivismo o la afectación de terceros desde afuera, y termina siendo la directiva de ciberseguridad o la directiva de seguridad de protección de datos personales la que más fuerte coloca porque tiene poder sancionador. ¿Qué es lo que debería ocurrir con el siguiente gobierno? Es primero colocar el tema de ciberseguridad donde debe. El lugar de ciberseguridad es en el COSEDENA, en el Consejo de Seguridad Nacional. Esto es un tema táctico estratégico. Se cae, mucha gente dice que en realidad nosotros no tenemos problema porque nuestros sistemas son tan antiguos que los hackers ni siquiera lo conocen. Pues es otro problema diferente. Ajá. Pero ya tenemos que comenzar a pensar en qué es lo que va a pasar. Ayer salió una nota de prensa de una cosa que le llaman Five Eyes, los 5 ojos que son Nueva Zelanda, Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, y me falta un país más, a decir, ojo, el tema de inteligencia artificial metido en tema de ciberseguridad no va a afectar el proceso en años. En los próximos meses vamos a comenzar a encontrar grandes problemas por lo que está ocurriendo y no estamos preparados. Y lo vemos, ¿no? Regresando y a este punto que has tomado con respecto a los activos críticos, 2026, ¿no? Vivimos guerras y los ataques que realizan son a infraestructuras críticas. A Irán lo dejaron 2 días sin electricidad en plenos ataques, ¿no? Y la evolución que están teniendo las armas, mientras que uno atacan con misiles, los otros atacan con drones inteligentes, sí, con un desfasaje completamente. Entonces, y nada nos escapa que tengamos algún conflicto. Por acá hay miembros de un candidato que quieren armar la guerra con nuestro país vecino de Chile. ¿Y cómo están nuestras infraestructuras críticas? Salta eso, más allá de la regulación, más allá de si estamos o no, y el más allá del tema de la resiliencia, Eric, ¿no? Tenemos una ley de ciberdefensa que le ha permitido comenzar a construir y un reglamento de ciberdefensa que comenzó a preparar para defender. Hay avances, tenemos cibercomandos desde el Comando Conjunto y cada una de las Fuerzas Armadas. Creo que en el tema de defensa se ha logrado avanzar, pero en el tema operativo, que es la ciberseguridad de las personas, la que puede, el 80% de los casos de ciberseguridad son fallas humanas. Bueno, no hemos desarrollado capacidades en las escuelas, no hemos desarrollado capacidades en las personas, no tenemos regulación que pueda ir a los sectores. La regulación depende de otros actores que no tenemos controlados. Entramos en competencias globales. Hay un ataque al sistema, no hubo un ataque. Se cayó el gasoducto, hubo un problema con el gasoducto y se nos fue mitad de la energía del país. Bueno, ¿qué problema si no es como eso, sino algo similar a lo que ocurrió en Chile o en España, que se cayeron los sistemas eléctricos y nadie quiere decir nada? Otra noticia ayer, el sistema de trenes de Alemania paró porque hubo una falla informática y prefirieron parar los trenes a que siguieran andando y que comenzaran a haber pérdidas de vida, porque la pérdida de vida por un problema de ciberseguridad no es necesariamente un ciberataque por un tema de guerra, puede ser un sistema eléctrico en un hospital que se cae. Una deficiencia técnica. ¿Cómo eso se vuelve un tema de entendimiento de los actores políticos que gobiernan para que entiendan que esto es un tema prioritario? Esto ya no es un tema curioso, no soy yo en los 80 o en los 90 haciendo curiosidad científica con tecnología. Es la tercera economía criminal del mundo, el tema de la cibercriminalidad. Trata de personas, drogas y cibercriminalidad en todas sus dimensiones. Y ahora, ya que has entrado a este tema de la cibercriminalidad, con la aparición de la inteligencia artificial y lo fácil que vemos que tú puedes hacer deepfakes a alguien, puedes lanzar mensajes, puedes pedir dinero en forma de extorsión a un ser querido, haciéndote pasar por alguien, ¿no? Sin embargo, no vemos
al menos por los medios públicos, detección, detención, arrestar a gente, a bandas que se dedican a esto. Y periódicamente vemos que las cuentas de los bancos las vacían a los usuarios, a los clientes. Y vuelvo ahí al tema de que muchas veces son los mismos usuarios quienes entregan su información por inteligencia, por ingeniería social, que les averiguan, uno mismo coloca su información en redes. Pero para esto tiene que haber una campaña o una estructura o una estrategia de enseñarle a los niños de las escuelas temas de protección de datos personales, ciberseguridad, de entender la tecnología, de entender la inteligencia artificial. Tenemos 35 años de Internet en el Perú. Nunca ha habido un plan estratégico para el tema de Internet, mucho menos en las escuelas. Que comience desde la etapa inicial. Pero en esos mismos 30 años, las personas que ahora tienen 30 años vieron aparecer la web y tuvieron acceso durante su época de escuela a la tecnología. Y son las que caen en las estafas, son las que caen en los problemas. Y entonces lo que ha ocurrido es que el Estado no ha cumplido su rol. Que no es solamente el Estado. También hemos tenido fallas por parte de los que estamos involucrados y vemos los temas y no hemos logrado convencer a los actores políticos. Y no lograrlos convencer hace que el nivel de dinero perdido, las afectaciones que se puedan tener, incrementan cada día. Y esa tercera economía informal que a nivel mundial crece cada día. Y ahora, lo otro es que muchos de los ciberatacantes no son locales. Esto es un tema transfronterizo. Perú se adhirió al último convenio, que es el convenio de Hanoi, de Naciones Unidas, lo firmó en octubre. Nadie se ha enterado siquiera que estamos en ese convenio. Pero el convenio anterior, que era el convenio de Budapest de cibercrimen, que tiene convenios adicionales, este año va a celebrar 25 años, pero recién se adhirió hace 5. Es decir, veníamos retrasados. Tenemos unas fiscalías nuevas por el tema de cibercrimen, tenemos la Divindad, o ya DIRCiber ahora hace 20 años, pero no tenemos jueces especializados en el tema. Entonces, no hay un juzgado especializado. Oye, pero no que no era un tema normativo. No es un tema normativo, pero si no tienes quien administre la justicia, tampoco vas a tener interés de las personas en denunciar. Me daban una estadística hace un par de días y me decían, oye, es que ha aumentado el tema de cibercriminalidad. No ha aumentado. Lo que está aumentando es la cantidad de denuncias, porque la gente está comenzando a confiar de que el sistema puede responderles. ¿Se ha logrado detener personas? Sí, pero la tasa de casos que hay ese es el punto que acabas de tocar, sí, ¿no? Claro, los casos son tan pocos, o mucha gente no denuncia por vergüenza. Muchos temas son típica persona que dice, no, es que me vaciaron las cuentas. Señor, usted recibió un mensaje, jamás recibió un mensaje. Pero señor, acá tenemos que usted recibió un mensaje hace una semana, pero eso fue una semana antes, no en el momento del vaciado. Creen que son elementos desconexos. Y estos son ataques preparados, se organizan. Todo el tema de ingeniería social. Es un tema de ingeniería social. Y tiene mucha gente de ingeniería también, sí, porque es una forma de violar la ley y afectar a las personas. Y no solamente es tema de dinero. Ya que estamos ahí, hablemos un poco sobre la ley de datos personales. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Qué falencias, qué fortalezas tiene actualmente la ley de datos personales? La ley fue hecha en el año 2011. Tiene ya una modificación profunda que se hizo en el año 2017 con el decreto legislativo 1353. Se adecuó a la normativa estándar europea global, más visiones de APEC. Ha habido una modificación al reglamento, un reglamento profundo. El 2024 fue la modificación que entró en plena vigencia ya en marzo del año pasado. Las compañías que tienen más de 12 millones de soles que han facturado en el año 2024-25 ya deberían tener un oficial de datos personales y deberían tenerlo como máximo el 26 de junio, en 2 días. Cada vez más es mayor la obligatoriedad de los temas por parte de las instituciones públicas y privadas de cuidar los datos de las personas. Cada vez más es las personas reclamando por sus derechos porque alguien vulneró y confiando más en compañías que le cuidan sus datos de que las compañías que no. Todavía hay mucho que trabajar. Acaba de cambiar la autoridad, la persona, que además es por concurso público, pero aún le falta independencia funcional, independencia financiera, y puede mejorar. Lo que comenzó siendo un sobrecoste, cuando tú lo mezclas con temas de ISO 27001, ciberseguridad, de pronto termina siendo una fortaleza. ¿Quién no entiende? El mismo problema que tenemos nosotros de hablar con los políticos, los oficiales de gobierno, lo tienen la gente de ingeniería, la gente de compliance, para hablar con las altas direcciones de las empresas. Hicimos unos estudios sobre cómo la alta dirección ve el tema
del cibercriminalidad, sin duda lo tienen preocupados. Cuando le decimos ustedes han sido atacados, nunca hemos sido atacados. Y cuando les preguntas cuánto han invertido, ¿por qué vamos a invertir en esto? Tenemos un antivirus, tenemos un jefe de informática. Oye, pero esto es más. Un banco en el Perú debe estar entre 15, 20% de su income en ciberseguridad. Una pyme en 0.01. Una brecha de ciberseguridad se calcula más o menos en $300,000, por lo menos por brecha de ciberseguridad. ¿Cuántas denuncias ha habido? ¿Cuánta gente sabe? No se conoce. Ve los reportes en la SMB sobre empresas que han sido atacadas y no aparecen. Y no aparecen, efectivamente. Y no van a aparecer por la vergüenza, la reputación, pero a veces, de hecho, LAN me mandó un comunicado que hubo una brecha y que a lo mejor mis datos, pero que están haciéndolo para resarcirse. Yo no lo sentí como algo malo, le dije, ok, más bien me estás tratando de... Ahora quiero enterarme bien qué es lo que se perdió. No había mi tarjeta de crédito, que es el primer temor de la gente. Pero no es solamente los bienes patrimoniales los afectados, es la suplantación de identidad, es afectaciones mayores que puedas tener. Y ahí es donde, de nuevo, falta una estrategia del Estado en estos temas de lucha contra el cibercrimen, establecimiento de un tema de ciberseguridad, una cultura de ciberseguridad. Nos va ganando el tiempo, Eric. Pero sí, son 5 minutos que hemos venido hablando. Pareciera que va a ser una conversación corta. Ahorita vienen y nos sacan del aire. ¿Qué consejo darías actualmente, ya que va a haber un cambio de gobierno muy pronto, el 28 de julio hacemos cambio de gobierno? ¿Qué debería ser un tema estratégico que debería de tomar en todo el tema de digitalización el nuevo Estado o el nuevo presidente que asuma este 28 de julio? Qué papa caliente que me has dejado. A ver, 4 o 5 puntos, ¿no? El primer punto es crear una agencia de sociedad de la información. No una agencia de gobierno electrónico. Y no es que ya que tienen 20 años, 23 años, han ido avanzando. Pero sociedad de la información es más que gobierno digital. Es más que solo el sector gubernamental, es también el sector privado, la academia, la sociedad civil. Y por ende, esto debería estar conformado con un consejo directivo de todos los sectores. De la sociedad civil, del sector privado, de la academia y del gobierno. Si quiere lo puede presidir el gobierno ya, si quiere no perder tanto poder. Pero tiene que ser una visión transversal, no un ministerio. No tiene que crearse una burocracia funcional, tiene que crearse algo operativo, una agencia de reconstrucción con cambios. Práctica directa, que dé lineamientos, que permita gestionar recursos y crecer. Segundo, ver el tema de los cables de fibra óptica internacional, los cables submarinos. Tenemos que tener un cable al Asia, tenemos que insertarnos al Internet 2 para permitir mayor investigación y necesitamos tener más cables con Estados Unidos y con otros países. Eso, sin duda, nos va a permitir seguir creciendo en la conectividad. Tercero, tenemos que avanzar con el tema de crear una estrategia de ciberseguridad y lucha contra el cibercrimen. Pensada no solamente en una oficina de reportes de incidentes, sino de acción concreta antes de los incidentes, coordinada y esforzada con esfuerzos de las Fuerzas Armadas, la policía, el sector privado, las empresas de telecomunicaciones, conscientes de que estamos creando y preparándonos para un mundo cada vez más global. Lo cuarto es el desarrollo de capacidades. Desarrollo de capacidades iniciando en la escuela. Tenemos que pensar en los que van a ser especialistas en ciberseguridad. Me arriesgo a decir, 1,000 en el Perú especialistas de ciberseguridad, necesitamos 50,000. Especialistas en inteligencia artificial, que van a tener que van a reemplazar a muchos de los empleados públicos y privados. Hay que entrenar a las personas. Pero entrenarlos también en temas como STEAM, en la prestación para la innovación. No los vamos a volver ingenieros a todos. No tengo nada en contra de los ingenieros. No. Tengo familia ingeniera. Pero darles herramientas para un mundo que cada vez es más digitalizado y cada vez menos necesita a los ingenieros. Y sí hay una tarea urgente para la reinvención de la labor de los ingenieros. Las herramientas de inteligencia artificial están cooptando las herramientas repetitivas. Los ingenieros tienen que transformarse en curadores de sistemas, en gente que sea ni siquiera transversal, tiene que ser un orquestador. Tienen que ser el que dirija la orquesta utilizando agéntica, utilizando IAs, pero utilizando también a las personas. Y un último punto que termina siendo fundamental es que tiene que conseguirse la inversión que venga a invertir en Perú. Tienes tierras raras, tienes posibilidad de construir mecánica, drones, un montón en la costa norte,
tiene la posibilidad de grandes programadores, no estoy hablando de programadores medianos, grandes programadores en la costa sur, en Arequipa, en Cusco, en Puno, que tienen capacidad lógica. No por nada los grandes ajedrecistas del Perú están en el sur del Perú, son arequipeños, son puneños, son cusqueños. ¿Dónde más hay una unidad de grandes jugadores de ajedrez que terminan siendo programadores de sistema y de dónde salen? En la India. O sea, no hay que reinventar la pólvora, hay que simplemente entender los fenómenos. ¿Y dónde se hace mecánica? ¿Dónde se hacían los motores en el Perú? En el norte, en Trujillo, porque son habilidosos. Hay que utilizar las habilidades de nuestra propia gente. Pero para esto hay que tener una agenda digital y esa es mi última recomendación. Es tener una agenda digital con 5 o 6 metas, con misiones claras. No con una lista de lavandería de este es el deseo de todos y cada uno, porque no funciona así. Efectivamente. Estimado Eric, muchas gracias. Un honor. A nombre del Colegio de Ingenieros del capítulo de Ingeniería Electrónica, el honor ha sido nuestro de tenerte el día de hoy, sinceramente departiendo y con una hoja de ruta creo que podría ser tomado sin lugar a dudas por el gobierno que tenga el liderazgo este 28 de julio. Muchas gracias, Eric. No, a ti un honor y un gusto estar acá. Es casi como una segunda casa. Así es. Bueno, hemos tenido el honor de tener con nosotros el día de hoy al doctor Eric Iriarte. Hemos hablado sobre gobernanza digital, hemos hablado sobre la ley de ciberseguridad, hemos hablado de activos críticos y una receta para el próximo gobierno de 5 puntos que se podrían llevar a cabo sin ningún problema, al parecer. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias. Muy buenas tardes.